Muy buenos días, comenzamos con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, un nuevo día. Casi 3 de cada 4 habitantes de Estados Unidos ya está bajo órdenes de quedarse en casa. Las restricciones crecen a medida que avanza el coronavirus. Los últimos conteos reportan más de 164,000 contagiados y más de 3,100 muertes y el triste récord de más de 500 muertes en un solo día. Y el gobernador de California hizo un llamado urgente a los profesionales de la salud desocupados para que se sumen a los esfuerzos de atención hospitalaria. Por ello emitió una orden ejecutiva que prevé la contratación de casi 37,000 trabajadores. Protegerse la boca y la nariz con mascarillas o no, esa es la cuestión que analizan las autoridades de salud estadounidenses. A falta de un consenso general sobre esta medida, los Centros para el Control de Enfermedades consultan con expertos en infectología sobre si imponer su uso ayudaría a reducir los contagios. Y todos los ojos están puestos en Nueva York, zona cero de la crisis sanitaria causada por el coronavirus en Estados Unidos y donde las autoridades se han visto obligadas a instalar hospitales de campaña como el de Central Park. Allí se encuentra María Vargas Pion. Muy buenos días, María. Nicole, muy buenos días. En las próximas horas comenzarán a atender aquí en el Parque Central a pacientes de coronavirus. En estas carpas que están aquí las han instalado y pues como ustedes saben esto es debido a la gran crisis que se vive en los hospitales que están pues abarrotados. Ellos no dan abasto con los enfermos. Para que tengan una idea de la magnitud de esta crisis, solamente en un día 253 personas murieron aquí en el estado de Nueva York. Así lo aseguró el gobernador Andrew Cuomo, quien aseguró que en los próximos días esto se pondrá peor. 68 camas y 10 para cuidado intensivo están bajo estas carpas en el Parque Central de la ciudad de Nueva York. En esta ciudad, en solo 7 horas, murieron 98 personas. La cifra de muertos por coronavirus sobrepasa las 1,000 y más de 60,000 están infectadas en el estado. Uno de esos rostros es el de Ramón Osoria, de 63 años. Murió 3 horas después de haber llegado a este hospital de Queens. El alcalde de Blasio dijo sentir paz cuando vio llegar este buque de las Fuerzas Navales equipado con 12 salas de operaciones, instalaciones de laboratorio, farmacias y plantas productoras de oxígeno. A pesar de la tremenda situación que vive esta ciudad, muchos curiosos se acercaron al muelle saltándose el distanciamiento social. La emoción de ver este barco, yo creo que es lo que ha motivado a neoyorquinos salir de la casa, tan siquiera a verlo, porque esto es algo que no se va a ver todo el tiempo. La última vez que el buque Comfort estuvo aquí fue 3 días después de los ataques del 11 de septiembre para tratar a los cientos de socorristas que trabajaron en la zona cero. Mientras, se va instalando la costumbre de aplaudir desde las ventanas a quienes luchan cada día por salvar vidas. Bueno, el alcalde Bill de Blasio, por su parte, anunció que se le impondrán $500 de multa a quienes no respeten el distanciamiento social. También anoche aquí en la ciudad de Nueva York, el edificio del Empire State se iluminó con luces blancas y rojas. Esto pues para honrar a todas las personas, la comunidad médica que están en el frente de batalla. Y desde anoche esto se estará iluminando este edificio como en una forma de ambulancia, dando círculo para pues seguir honrando a estos médicos y para también crear una conciencia de la alerta que se vive aquí en la ciudad de Nueva York. Así es que, compañeros, desde el Central Park en Nueva York, María Vargas Pion, de regreso con ustedes al estudio. Qué hermoso tributo, muchas gracias. Y seguimos en Nueva York, donde trabajadores de las compañías Instacart y Amazon realizan paros laborales reclamando más medidas de protección contra el coronavirus. Las protestas llaman la atención hacia el descontento de los trabajadores de salarios bajos que laboran durante la pandemia. Muchos son trabajadores de alta demanda que están empleados a tiempo parcial o bajo contrato temporal, que no reciben prestaciones tales como ausencias por enfermedad, con goce de sueldo o seguro médico. Y el plan de ayudas económicas aprobado en el Congreso Federal con motivo de la pandemia no incluye a las personas sin un número de seguro social. Es por eso que varios grupos defensores de los migrantes hicieron un llamado de alerta, subrayando que la comunidad indocumentada necesita ayuda al ser uno de los sectores más vulnerables de la población. Abogados, activistas y perjudicados coinciden en señalar los efectos devastadores de esta medida.
De igual manera, hogares mixtos donde hay una persona con estatus legal y seguro social válido, pero quien reportó con su pareja o cónyuge con un número de ITIN, esa persona o ese hogar también será excluida de recibir un beneficio económico en estos momentos. Sentimos que nos dieron una puñalada por la espalda, porque yo creo que no nos merecemos esto, porque nosotros hemos dado mucho a este país, hemos contribuido, dándole mucho a este país, y yo creo que una ayuda como de esta magnitud, yo creo que no se le niega a nadie. Hacemos el llamado a los gobiernos locales y a los gobiernos estatales para que ellos sí incluyan a las comunidades a las que representan. Otros activistas también alertan que la comunidad inmigrante va a ser la más perjudicada después que esta crisis termine. Y por otra parte, en millones se cuentan los trabajadores que han perdido su empleo, sin embargo, tienen derecho a denunciar la injusticia laboral. Las compañías y negocios también tienen derecho a prescindir de su personal, pero no, por ejemplo, por llamar enfermo. Y si se retrasan en los pagos, las empresas enfrentan multas por cada día que el empleado se demora en recibir su salario. La oficina que vamos a recogerlos y los cheques no tienen fondos cuando vamos al banco. Si es que les despiden de trabajar, tienen que pagarles el día que les despidieron, o si le dieron noticia de 72 horas, entonces ese último día tienen que pagarle. La única cosa que la compañía no puede hacer es no puede discriminar a gente o no puede tomar represalias contra alguien. Según autoridades laborales, las compañías no están obligadas a recontratar al personal, ya que eso depende de los contratos o acuerdos que los patrones tengan con los trabajadores. Y para los jornaleros que viven al día, quedarse en casa como prevención de la pandemia no parece ser una medida que puedan acatar por mucho tiempo. En Los Ángeles, ellos siguen llegando a algunas esquinas a ofrecer su mano de obra a quien la pueda necesitar. Algunos de ellos son la única fuente de ingreso del hogar. Pues la economía se fue abajo, no sé si más para adelante, pero no sé cuánto tiempo. Sí, necesitamos trabajar, pero ahorita no se puede, hay que esperar. Obviamente los jornaleros y las jornaleras están en una situación muy precaria en este momento. Si no trabajan, no comen, ellos van de día a día. Los centros se van a convertir en centros de acopio, casi por todo el país, donde vamos a repartir comida, ¿verdad?, para que la gente por lo menos tenga que comer. Para ayudarse entre sí, la Red Nacional de Jornaleros comparte por internet información sobre en qué lugares a nivel nacional hay potenciales fuentes de empleo. Y a medida que aumenta la demanda de los productos básicos como los alimentos, en Arizona, la Guardia Nacional asiste a estos negocios. En Phoenix se puede ver a los efectivos llenando los anaqueles de las tiendas para agilizar el proceso y que la mercancía llegue más rápido a los consumidores. Los uniformados han sido desplegados en 86 supermercados de los 15 condados del estado. En México, el gobierno declara emergencia sanitaria ante el aumento de los casos de coronavirus a más de 1000. Isa Osorio nos tiene el reporte. Es uno de los mercados sobre ruedas más grandes de México, donde la actividad no puede parar aún con coronavirus. Asegura Susana, quien desde hace 26 años vende verduras. O sea, es que se les hace muy fácil decir que están en cuarentena y que no van a salir. ¿Y de qué van a vivir? 31. Y es que como ella hay miles de mexicanos que no pueden quedarse en casa porque necesitan trabajar. Ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. Un mensaje que ilustra el momento que vive México ante la pandemia del COVID-19. Pero hay otras iniciativas ciudadanas, como en este supermercado del Estado de México, donde colocaron plásticos como una barrera entre las cajeras y los clientes para evitar contagios. Pero el llamado más importante de las autoridades sanitarias es a quedarse en casa, a no salir si no es necesario, porque esa es la única manera de evitar más contagios. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. En Estados Unidos ya hay más de 82,000 infectados, son 1,000 más que en China y 2,000 más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.